seguridad. Gladys en Éxitos. En el segmento tenemos hoy al coronel retirado José Luis Esparza Guerrero, es coronel retirado del Ejército de Colombia, es director de la revista GeoDS, Geopolítica de los Conflictos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Pero ya la hemos retomado y también está desde hace unos minutos esperando para esta entrevista el coronel en retiro del Ejército de Colombia, José Luis Esparza Guerrero. Es director de la revista GeoDS, Geopolítica de los Conflictos, Defensa y Seguridad, y con él vamos a revisar esto del concepto de servicio militar, ¿no? Que existe en muchos países de forma obligatoria, incluso en algunos, si no asistes, si no lo haces, bueno, puedes tener, como es el caso de Corea del Norte, hasta cárcel por ello. Pero en otros países no es obligatorio
servicio e incluso en algunos ni siquiera se contempla el servicio militar y no hay ni ejército. Creo que son muy pocos los países del mundo que no tienen ejército. Pero esa información y más la va a compartir justamente quien es especialista en estos temas, el coronel en retiro José Luis Esparza Guerrero. Coronel, ¿me escucha? No, él tiene problemas con la comunicación o yo no sé si es que estamos fuera del aire otra vez por un tema de sí, estamos al aire, pero él no está escuchando. Ahora sí, él no me está escuchando mientras logramos. Ahora Hola sí, Gladys, ¿cómo estás? No sé qué co- había pasado, pero fue un momento o el bueno, duende de internet, eso a veces pasa. Bienvenido, coronel, ¿cómo está? conocerte, me habían referenciado de ti, ya después le contaré a Michelle quién. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por estar estos minutos para entender un poco el concepto de servicio militar, ¿no? En el mundo. Estaba en esa introducción que no escuchó diciendo que hay países que lo tienen de forma obligatoria, y no solamente eso, sino que además si la persona no asiste termina hasta presa, ¿no? Caso Corea del Norte. En otros casos no es obligatorio, en otros casos ni se contempla servicio militar y muy pocos países del mundo, diga usted si sabe cuáles realmente son aquellos que ni siquiera tienen ejército. Sí, Gladys, pues gracias de nuevo por la invitación. Pues yo creo que hay que hacer un pequeño contexto histórico ante todo. Yo siempre creo que los orígenes de las cosas son los que permiten de establecerlo. Hay una aseveración en los periodos que conocemos en la antigüedad. El servicio tiene raíces en las 6 civilizaciones que al volverse el hombre sedentario, frente a todavía tribus nómadas que quedaban, pues se reclutaban en el clan, en las tribus, y esta fue la evolución que lleva a Occidente los ejércitos de Grecia y Roma. Posteriormente, en la Edad Media, pues era parte del vasallaje, el vasallo ante el señor feudal tenía que prestar su servicio por estos feudos. Ya en la evolución moderna, particularmente que la guerra se moderniza en siglos XVII y XVIII, con el surgimiento del Estado-Nación y posterior a Napoleón y esa concepción de movilización nacional, Napoleón o los franceses fueron exitosos en sus guerras por revolucionarias por la posibilidad de llamamiento a gente a filas, y eso es lo que le da fuerza a las victorias napoleónicas. Es gente no mercenaria, gente que no está paga y que pues tiene un concepto del nacionalismo. Entonces el Estado-Nación en esa evolución mmm, consideran el servicio militar obligatorio como una herramienta importante, aquí vamos ya al tema, a la defensa nacional y a la construcción de una identidad nacional. En la Primera Guerra Mundial, pues con el crecimiento de las guerras, la masificación, se hace necesario más hombres en las guerras. En la Guerra Fría, pues hay un aumento de este efecto con el crecimiento armamentismo, la posibilidad de la confrontación. Pero ya el siglo XXI empieza una disminución, qué particular. Mm, Muchos países lo han reducido, ya las guerras han cambiado en un concepto. Hoy vivimos guerras asimétricas o irregulares, que son un concepto totalmente diferente a partir de 1949. Entonces, algunos países en el mundo lo mantienen por conceptos, como lo es el caso de Colombia, Israel, Corea del Sur, porque están muy prestos a una confrontación. Claro. Obviamente, con su situación, Corea frente a Corea del Norte y pues Colombia con el conflicto interno. ¿Por qué son las razones del servicio militar? Pues son las razones de la defensa nacional, de ese concepto de la defensa de los intereses y objetivos nacionales. Los temas de seguridad interna también, mantener el orden público y combatir la delincuencia, aunque no es un propósito del servicio militar. También tiene detrás de ello una formación ciudadana, donde incluye valores cívicos, disciplina y responsabilidad de los jóvenes, y también es una forma de movilidad social. Es una forma de oportunidad de ofrecer empleos. Estados Unidos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son un componente de movilización social muy importante para la gente que no tiene recursos. No todos van a Sí. la guerra, unos pagan la extensión se paga por no ir, pero genera controversias como la objeción de conciencia, es el derecho a negarse de muchos, que la equidad y acceso de la selectividad impacta a ciertos grupos o que no pueden ir o sí pueden ir. Los costos por cada vez la progresión y el cambio, pues buscan los países tener soldados más profesionales. Pero al futuro, esto depende de diferentes factores, los conflictos, la tecnología militar. Vemos hoy en día, yo estaba viendo ahorita unos videos de Ucrania, cómo el dron ha cambiado el curso de la Eso lo guerra iba a y la decir. planificación.
Que más hasta qué complejo. punto el servicio militar, coronel, no queda obsoleto en el tiempo de acuerdo a cómo va, ¿no? En este caso también la evolución tecnológica y para el uso particular en las guerras, como dice usted, asimétricas. Pero de hecho, recientemente, coronel, República Dominicana, y para ser más específico, el diputado Elías Wessing Chávez, el pasado, bueno, eso fue finales del año pasado, introdujo en la Cámara de Diputados de República Dominicana un proyecto de ley para establecer el servicio militar en ese país. Y básicamente él decía, con miras a rescatar la juventud dominicana y agregar valores ciudadanos y patrios, ¿no? Lo que usted estaba explicando hace unos minutos, que bueno, muchas veces esto se hace justamente para poder trabajar valores esenciales. Y a mí me sorprende, ¿no?, que tenga que recurrirse a un concepto militar para trabajar valores ciudadanos, de vida, patrios. No sé cómo lo ve usted, coronel. Yo creo que también eso como idea está obsoleta o definitivamente tiene que replantearse porque está asociado igual a la violencia de la guerra. Sí, pero mira cómo son los conceptos. Quienes lo Ajá. preservan obligatorio, te hablaba de Corea, Israel y Colombia misma están enfrentando amenazas. La idea para plantearla que tiene un sentido obsoleta, pues que se está buscando como tener sistemas de reserva y servicio militar obligatorio civil, que son otras tendencias, se mantienen los valores. ¿Por qué razones? Porque las ideas de la confrontación desde esa evolución del neolítico a los orígenes de las civilizaciones, pues cuando a mí me decían de soldado, nos cortan el pelo, nos ponen un uniforme y nos automatizan. Hoy en día, en estos tiempos de democracia liberal, de humanismo, pues lo vemos desde una perspectiva compleja que obviamente se requiere los símbolos nacionales. La religiosidad es permanente en los soldados. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en otros países y uno siempre encuentra las comunidades de soldados religiosas porque a qué se enfrentan en un combate. Ahora hay Ujú. soldados colombianos que se han ido a Ucrania y es recurrente como ellos dicen, yo oro, yo me vuelvo un buen cristiano. Pero esos valores se centran en el sentido mismo de la construcción del Estado Nacional, esos valores que llevan a la confrontación. Hay una discusión respecto a Europa frente a América Latina, en que vayamos al caso de Colombia, son confrontaciones internas y hay autores como Charles Tilly, que me encanta leerlo, que dice que en cierta forma las guerras, es desafortunado decirlo, llevaron esa construcción de valores y al reafianzamiento de fronteras. En cambio, aquí hemos tenido problemas internos que no han tenido esas confrontaciones de guerras como pasa en Europa. De todas formas, lo que plantean en República Dominicana también tiene un sentido clave. Mm, Desafortunadamente para República Dominicana, y esto hay que decirlo, Haití desde una perspectiva cierto. que no se puede decir abiertamente, yo lo digo como analista militar y político, pues Haití es una amenaza complejísima para República Dominicana y yo creo que más bien ese es el sentido propio del servicio militar, las amenazas en cuidar su frontera. Ujú. Tendría un sentido, ¿no? Todos vemos el problema de Haití, pero tiene sentido también desde esa perspectiva que él llama valores civiles, pero que yo sé que tienen razones de defensa y seguridad. Claro, lo que pasa es que también ahí queda y es sumar la otra respuesta a la pregunta sobre qué países no tienen ni siquiera ejército, ¿no? Creo que Costa Rica es uno, pero igual tiene fuerzas de seguridad. A la hora de una emergencia como la que describe, por ejemplo, entre República Dominicana y Haití, fronteriza, a que apelan países así, que no tienen Sí, la fuerza militar. el caso tanto de Panamá y Costa Rica, pues Costa Rica ha vendido esa idea de que es una nación que no tiene servicio fundado en uno de sus conflictos civiles internos que suprime el ejército, pero realmente sus fuerzas de seguridad policiales son casi, ojo con esta palabra, paramilitar. No es la fuerza que ayuda a las fuerzas militares, es que aquí en Colombia tiene una connotación la palabra diferente. Distinto. Pero, por ejemplo, la defensa civil es una fuerza paramilitar que tiene una organización militar y defiende. Cuando yo estaba en Costa Rica, donde he tenido que ir a algunas actividades académicas, pues uno encuentra que tienen hasta más fuerza, o Panamá. Pero realmente esto está girando y está la discusión en Costa Rica reciente, que por los problemas del narcotráfico, los problemas de migración, pues se requiere la defensa nacional. Entonces, indudablemente las guerras, el idealismo de cualquier, y más de este momento humanista, dice que las guerras son una desafortunada cosa que deben pasar, pero es algo irreal. Los ejércitos necesitan el concepto de defensa. Ahora también se requiere la transformación.
los ejércitos han permitido el desarrollo de las fronteras, de las relaciones, de la construcción de la nación. En Colombia hemos tenido un problema, por ejemplo, al respecto, Mm. que nos hemos visto involucrados en conflicto interno y bueno, tenemos esa Sí, problemática. de hecho se nos acabó el tiempo lamentándolo mucho, pero quedamos, bueno, con ganas de seguir escuchando, obvio, Por sobre favor, estos temas, sobre todo siempre. por la actualidad que tenemos en el mundo, coronel, porque caramba, no salimos de una guerra. En este 2024, bueno, son varios los episodios que están en desarrollo. Y ahí también la pregunta muchas veces de hasta qué punto, pues todo lo que vemos y seguimos y seguiremos seguramente viendo en el planeta de estos conflictos armados, no responden más a esos intereses ocultos que muchas veces uno desconoce, a ese negocio de la guerra, de las armas, que le da a naciones y a grupos grandes beneficios. La guerra siempre ha tenido fines económicos, insisto. La primera organización de ejércitos ocurre cuando el hombre se vuelve sedentario, necesita proteger sus cultivos. Los nómadas de uno y otro lado decían, pero si eso lo da la naturaleza, yo puedo reclamarlo. Entonces ahí viene esa fuerza de la defensa. Además hay temas futuros como el agua. Yo de paso quiero hacerles una invitación. Este proyecto de la revista GeoDS nace el pasado 2 de julio, perdóname decirlo. No tiene intereses económicos, es una alternativa en la cual escribimos varios militares y policías retirados de América Latina. Y hay una sección que se llama Geopolítica de los Conflictos. Yo los invito a suscribirse. Dividimos el mundo en 8 regiones y nuestros autores hablan de los conflictos en esas regiones, pero también hablamos de temas de defensa, de seguridad y pues siempre estaré a sus órdenes cuando exista alguna posibilidad o alguna situación que ustedes estén necesitando sobre temas de defensa y seguridad. Estos son temas a los que no podemos alejarnos. Las guerras, No, la globalización de guerras es muy compleja y las cosas que pasan en Ucrania nos afectan totalmente. aquí. Por eso también los abordamos siempre en este programa, conscientes, con ese criterio de realidad de que de una u otra manera nos terminamos afectando todos. Ni hablar de esa amenaza, ¿no? Siempre ahí, de una supuesta tercera guerra mundial, con los recursos que hay hoy en día. Gracias, coronel, por haber estado con nosotros. El coronel José Luis Esparza Guerrero es coronel en retiro del Ejército de Colombia, director de la revista GeoDS, Geopolítica de los Conflictos, Defensa y Seguridad, a la cual se pueden suscribir, como bien menciona, y bueno, conocer un poco más de especialistas en estos temas de seguridad. Hoy hablando del servicio militar obligatorio con el coronel, justamente indagando un poco sobre ese concepto que se mantiene en el tiempo, en el planeta, desde que existimos. Gracias una vez más. Vamos a hacer una pausa, música. En breve regresaremos. Lo que van a escuchar a continuación es una canción de Rick Astley. Empezamos.